Y como decía, pues hoy empezamos esta serie de estudios que la he llamado La Soltería. Bueno, no la he llamado yo, sino que estoy aquí basando esta serie de estudios en un programa del Ministerio Nueve Marcas, que es un ministerio internacional que trabaja, bueno, Ministerio Internacional que trabaja con eso, proclamando, ¿no? Digamos así, literatura evangélica, reformada y estudios y tal. Entonces estoy basándome algo en ellos y para compartiros pues esta serie, ¿no? Entonces creo que es algo importante para los solteros especialmente, pero también para los casados y en ese sentido pues para todos los hermanos, porque los que no están solteros podrán como mínimo comprender un poco mejor la perspectiva bíblica, a lo mejor al menos la perspectiva bíblica que estamos compartiendo al respecto de ese tema, y luego pues podrán también ayudar mejor y saber mejor y compartir mejor a ese respecto con aquellas personas que conocen, pues que viven esa situación, que no es mejor ni peor, simplemente es una situación que cada uno vive, ¿verdad? Bueno, entonces, eso por un lado, para que nadie se sienta excluido, porque igual hacemos, a veces dirigimos mensajes y estudios a jóvenes, a veces dirigimos mensajes y estudios a casados y a solteros, y yo creo que todos pueden escuchar, porque así todos nos comprenderemos mejor desde una perspectiva y a la luz de la palabra de Dios. ¿Me explico? Así que, bueno, bienvenidos a la serie La Soltería. Y hoy nuestro tema es la soltería e identidad. ¿De qué manera nos definimos a nosotros mismos? Así que esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera nos definimos a nosotros mismos? Cuando venimos al tema de la identidad, nos preguntamos y respondemos la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Pasaremos nuestro tiempo aquí, en esta tarde, pensando en 5 categorías ahí desde esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? La primera es soltero, empleado. Tercero, hijo o hija. Cuarto, bienestar sexual. 5, discípulo de Cristo y la membresía de la iglesia. Bueno, he pedido a Pedro que pudiera ahí compartir unos folletos que tiene como un bosquejo de este estudio para que vayáis ahí acompañando, ¿no? Así que me ayudará ahí con eso. Puedes escribir en este bosquejo porque es tuyo, ¿vale? Tenemos 15 copias, así que para algunos a lo mejor podéis compartir uno con el otro. Precisamente en este bosquejo la primera pregunta es: ¿de qué manera te defines a ti mismo? Bueno, es una pregunta general, los solteros pueden contestar esa pregunta igual que los casados, igual que los jovencitos. ¿De qué manera te defines a ti mismo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿No? Bueno, hablando de los solteros, ¿no? Históricamente hablando, pienso que estamos viviendo ahí un tiempo único en la historia para pensar acerca de la soltería. ¿Por qué? Por cientos de años, la tendencia general era que la mayoría dejaba su familia de origen para formar una nueva familia, según Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿no? Estudios muestran lo que está puesto ahí. En el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, es decir, poco más de 60 años,
5% solamente de la población adulta, en este caso de Estados Unidos, eran solteros. 3% solteros, así que nunca se habían casado, 1% divorciados y 1% viudos. 5%. Hasta mitad del siglo XX. Después de la mitad del siglo XX, pues se ha cambiado. Los solteros en el año 1996 y Estados Unidos de América ya conllevaban un grupo de 45% de la población. Es decir, han crecido en 50 años la población de solteros 40%. Y ahí hablando de solteros que nunca se habían casado y luego también divorciados y viudos o viudas, ¿no? Entonces el panorama de la sociedad ha cambiado, ¿sí o no? Ha cambiado totalmente. Y esta es una estadística de Estados Unidos, pero nosotros sabemos que España no está nada diferente, quizá incluso más que eso, ¿no? Entonces es un aspecto de la sociedad que es real y como iglesia pues tenemos que de alguna forma tener sensibilidad y tener al menos una palabra, ¿no? En relación a eso. Bueno, entonces, ¿por qué el cambio? Muchos factores, ¿no? Pueden ahí haber contribuido a esto. La edad promedio de los matrimonios. La gente se casa cada vez más tarde, ¿verdad? La gente se casa cada vez más tarde. El divorcio ya no es un tabú como era antiguamente. Eso por otro lado. Y luego hay también un aumento del concubinato. ¿Sabéis lo que es esto, no? Gente que simplemente se junta y no se casa. Y en muchas ocasiones, para las estadísticas, esos son aún solteros, ¿verdad? Entonces, pero es verdad también que el matrimonio, de alguna forma, en los últimos años, ha ganado en irrelevancia, por así decirlo. Hace un par de semanas hablaba con una pareja que están juntos. Ella tiene creo que 80 años, él tiene por ahí también, y estaba tomando un café con ellos y les pregunté, ¿no? Porque estábamos conociéndonos. Y les pregunté, ¿y a cuántos años lleváis casados? No, nosotros no estamos casados. Y para nosotros eso nos da igual. Eso, no vamos por ahí, no creemos en eso. Yo digo, bueno, vale, de acuerdo. Estamos juntos, llevamos 30 años juntos, pero eso de casarnos, eso es una tontería para nosotros. Digo, vale. No voy a entrar ahí en el tema porque apenas estaba conociendo a ellos, ¿no? Que lleven su vida pues como quieran, no eran creyentes ni nada, gente que estaba simplemente acercándome a ellos, ¿no? Pero, ¿por qué os comento eso? Porque eso no es un reflejo del pensamiento de la sociedad. El matrimonio ha ganado en irrelevancia. Hay gente que simplemente ya no cree, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, puedes observar la cultura evangélica que hace del matrimonio algo grande, como estoy diciendo, ¿no? Nosotros no creemos en lo que esa pareja dijo, nosotros creemos lo contrario, que el matrimonio es muy importante, ¿no? Entonces uno puede mirar eso y puede pensar, pues a veces es muy difícil ser evangélico y soltero. Pero piensa acerca de ello. La cultura evangélica no es la única culpable. Algunos tienen la presión de los padres, o luchas con el sentimiento de ser dejado atrás porque ha visto a muchos de sus amigos cercanos ir al altar y más allá, ¿no? O luchas con el sentimiento de ser, de desear, ¿no? Estar casado, pues, y aún no haber encontrado la persona que le parezca idónea, ¿no? Así que otros luchan con la viudez, o peor, luchan con el estar divorciado. ¿De qué manera la Real Academia Española define la soltería? Estamos hablando aquí de definición, ¿no? ¿De qué manera la Real Academia Española define la soltería? Yo os digo,
Para la Real Academia Española, la soltería significa primeramente alguien que no se ha casado. Eso es lo que viene en el diccionario. Pues estamos de acuerdo que no es una buena definición. Definir algo por aquello que no es buena definición. Eso es un problema de identidad. Por eso muchos solteros realmente tienen problemas de identidad. ¿Por qué? ¿Qué eres? Pues no estoy casado. ¿Eso qué es, no? No es una buena definición, al menos desde mi punto de vista. Definir algo de acuerdo a lo que no es, no te da un gran sentido de lo que realmente es la cosa. Así que quiero decirte que la Biblia tiene una mejor definición. ¿Se ves? Voy siguiendo aquí el bosquejo, ¿no? Definición de soltería, algo que no esté casado. ¿Será que esa es una buena definición? Creo que no. Creo que la Biblia tiene una mejor definición para la soltería. Y según 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 35, pero también antes del versículo 35, el versículo 32, que nos va a hablar, por ejemplo, el 32, Pablo diciendo, yo quisiera que estuvierais sin preocupaciones. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. Sin embargo, el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo ha de agradar a su mujer. Y está dividido. Y el versículo 35, esto lo digo por vuestro propio bien, no para poneros obstáculos, sino para que viváis en honestidad y decencia, y para que os acerquéis al Señor sin ningún impedimento. Pues basándonos un poquito en ese contexto de 1 Corintios 7, queremos comenzar dando nuestra definición, o al menos una definición a la que he llegado de soltería, que será aquellos de nuestra comunidad que tienen la oportunidad de usar sus dones con una libre devoción hacia Dios. Yo creo que es una mejor definición que decir uno que no está casado, que es una persona soltera, no está casado. Algo que no está casado, bueno, eso no es buena definición para mí. Creo que esa es mejor. Aquellos que tienen la oportunidad de usar sus dones con una libre devoción hacia Dios. A ver, lo que el texto está diciendo, que los solteros tienen más tiempo o más oportunidades de utilizar sus dones hacia el Señor. Bueno, no hace falta decir mucho a ese respecto. Si tienes niños, ya sabéis que el tiempo que dispones ya no es el mismo, porque tienes que cuidar de los hijos. A ver así un montón de cosas antes de tener niños que ahora no puede hacer. ¿Por qué? ¿Vamos a dejar el niño tirado? Claro que no. Que el Señor nos ha dado para cuidarle, y cuidar a una persona tiene trabajo, ¿sí o no? Forma parte del ministerio que el Señor nos ha dado. Es trabajo para el Señor, pero es trabajo que no conlleva exactamente algunas cosas ministeriales. A ver, la familia es un ministerio, pero te impide de ejercer otros tipos de ministerio. Creo que me hago entender bien, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que Pablo está aquí diciendo, y no necesitamos dar muchas vueltas para comprender lo que él está diciendo. De esta forma, obviamente, las personas que no están casadas, aunque por la configuración de la sociedad a día de hoy, hay mucha gente soltera que tiene niños, ¿no? E igual tiene trabajo con sus niños, obviamente. Pero de manera teórica, pues según la definición aquí que nos deja Pablo, las personas que están solteras tendrían teóricamente más tiempo para ejercer sus dones con libertad hacia una devoción a Dios y al ministerio que el Señor está dando a él. ¿Me explico? Entonces tenemos mucho que decir ahí sobre la soltería durante las próximas semanas, pero mientras cambiemos al segundo punto, ¿no? Empleado. ¿Qué quiero decir con eso, no? Piensa acerca de la expectativa sobre un adulto soltero, sea viudo, sea que divorciado, sea que tenga niños, o sea que esté soltero definitivamente, sin haber nunca casado realmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa de un soltero así?
y un empleado en nuestra sociedad actual. Debido a que uno pasa una gran parte de su semana en el trabajo, no sería una sorpresa que la mayor parte de su identidad gire alrededor de lo que él hace en su trabajo, de lo que él hace como empleado, ¿no? Por eso, algunas veces te preguntas, ¿quién eres? Pues yo soy enfermero. A ver, yo trabajo con enfermería, soy enfermero, vale, pero no es todo, te define algo, pero no es todo de ti, ¿verdad? Pero sí, estoy de acuerdo que forma parte de la definición de uno y identifica a uno de alguna manera, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tampoco eres lo que haces, eres lo que eres. Lo que haces forma parte de alguna manera de tu identidad, pero no es el todo de tu identidad, porque nuestra identidad es más lo que somos de lo que hacemos. Eres hijo de Dios y como soltero tienes la oportunidad de usar sus dones con una libre devoción hacia Dios. Pero ¿cómo podemos pensar en nuestro trabajo de una manera particular como cristianos solteros? Debido a que uno está en sus 20, 30, 40 o más allá, ¿no? Debe sostenerse con ingreso decente, obviamente. Un soltero no tiene que estar, porque es soltero, bajo el paraguas del papá y la mamá toda la vida, ¿verdad? Entonces, obviamente, el que tiene 20 estará más debajo del paraguas que el que tiene 40, al menos así debería ser, pienso yo, ¿no? Entonces, claro, pues uno tiene que buscar el ingreso ahí, un ingreso decente, ¿no? Para al menos ahí contribuir honradamente con aquellos a los cuales convive o para sí mismo, ¿no? Y ahí viene el texto que he puesto ahí, Efesios capítulo 4, versículo 28, que nos va a hablar algunas cosas sobre la cuestión de estar empleado, ¿no? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene o padece necesidad. Ahí está una buena razón para el trabajo. En Proverbios capítulo 14, versículo 23, leemos: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Vaya, ¿no? El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. 21, 25 de Proverbios. Proverbios 22, 29. ¿Has visto el hombre solícito en su trabajo? Pues delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Así que los proverbios están aquí exaltando a la persona que trabaja, obviamente, ¿no? Y de alguna forma, como decía, pues el soltero está identificado también, como los casados también, ¿no? Con lo que hacemos, por la forma como está empleado, ¿no? O se emplea a otras personas, ¿verdad? Y aquí están algunas cosas sobre las cuales, por ejemplo, un adulto cristiano pues tiene la responsabilidad, y algunas de esas responsabilidades no son solo para adultos solteros, sino que para todos, ¿no? Trabajar para su provisión, según lo que leemos en el texto, trabajar como para el Señor, para aquellos que tienen autoridad sobre uno en el lugar de trabajo, trabajar para que tenga algo que contribuir para con el avance del Evangelio y para compartir con aquellos que tienen necesidad, glorificar a Dios en todo lo que uno hace, ¿verdad? Así que para terminar ese apartado, solo quisiera dar algunos consejos pastorales para solteros sobre su trabajo. Primero, los solteros pueden aprovechar la libertad que tienen, o más libertad que tienen, para establecerse en su carrera
y para terminar su preparación académica, ¿no? Puede ser más difícil hacer eso después de estar casado o después de tener unos críos pequeños para cuidar, ¿verdad? A ver, yo quisiera estudiar, yo tengo un máster que lo terminé justo después de casarme y quiero hacer un doctorado, pero ahora mismo no me veo para nada. ¿Por qué? No tengo tiempo y ni cabeza. Entonces, ya cuando los niños estén grandes, pues a lo mejor me lo planteo, porque hacer un doctorado, pues, conlleva mucho estudio y mucho trabajo. Entonces, claro, llevando el ministerio y más la familia, pues no hay manera. Tuve la oportunidad de hacer el doctorado antes de tener los niños, pero bueno, la oportunidad que tuve no me convencía, entonces decidí que estaba bien lo que había hecho. Bueno, he avanzado bastante, he terminado el máster y me he preparado en muchas otras cosas. ¿Por qué? Puede ser difícil, no que sea imposible, ¿vale? No que sea imposible, ojo, no es imposible, pero puede que sea más difícil uno establecerse en su carrera con capacidades y con estudios necesarios, pues, antes de casarse y tener unos niños a los cuales tendrá que cuidar, ¿no? Porque, a ver, hacer niños para que otros cuiden, yo tampoco veo eso muy, ni Vera ni yo. ¿Me explico? Entonces, claro, conlleva tiempo. Eso por un lado, ¿no? 2. Los solteros no deben tampoco establecer un ritmo de trabajo y estudios tan ridículo o tan expresivo, por así decirlo, ¿no? Debido a su libertad, que venga a descuidar sus prioridades espirituales. Porque a veces uno piensa, no, voy a dedicarme al trabajo y al estudio. Y ahí va hacia otro extremo, de solo hacer eso y olvidarse de sus prioridades espirituales. Eso tampoco es plan, ¿verdad? Debemos recordar nuestra definición para soltería, que tiene que ver con la oportunidad de usar los dones que Dios ha dado para una libre devoción hacia Dios. Así que, en vista de lo que estamos hablando aquí ahora mismo en este punto, es que uno no debe permitir que su trabajo o universidad domine su vida de tal manera que estos hagan que su responsabilidad de seguir a Jesús sea prácticamente imposible. Os voy a dar un ejemplo. Si sale una oferta de trabajo en un lugar, en un sitio, o una oferta de estudio en un lugar, en un sitio, muy bueno, una buena oferta, pero a la vez sabes que en este sitio estarás totalmente aislado de una buena iglesia, porque allí no hay buena iglesia, sabes que tú no tienes condiciones de plantar una iglesia, y en ese lugar, pues, no hay ninguna buena iglesia, no hay creyentes, estarás allí aislado. ¿Qué haces? ¿Prefieres resguardar tu vida espiritual o prefieres aventurarte en un sitio que sabes que estarás aislado y a lo mejor te enfriarás? Porque la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Eso es para pensar. ¿Qué uno hace en esas circunstancias? Así que doy un tercer consejo. Solteros, construyan sus vidas en torno a la iglesia donde se pueda uno prosperar espiritualmente. No estoy hablando de esa iglesia en específico, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Uno tiene que construir su vida alrededor de un contexto y una comunidad donde uno pueda prosperar espiritualmente. No solo financieramente, no solo materialmente, ¿no? Entonces, el trabajo y la cuestión académica son de gran importancia. Yo doy mucha importancia a eso, ¿no? Pero eso no significa que debemos desplazar lo más importante, que son las prioridades espirituales de nuestra vida, ¿verdad? Y aquí está
una cuestión importante. Entonces, aquí vencemos el segundo punto. ¿Me estás acompañando? Espero que esté siendo de edificación de alguna forma para tú que estés ahí escuchando, ¿no? Estamos más aquí en esta tarde en plan realmente de estudio, ¿no? Y no de un sermón o mensaje propiamente dicho. La tercera categoría que estamos aquí hablando es de hijo o hija. Y aquí no estoy hablando de ser hijo o hija de Dios, ¿no? Aquí estoy hablando de ser hijo o hija de un padre y una madre terrenal, ¿verdad? Todos venimos de familias que ayudan a definir quiénes somos. Si por un lado el trabajo nos ayuda a definirnos, pues por otro lado, las familias de donde venimos, pues también nos ayudan muchas veces, y las culturas familiares de las cuales venimos, nos ayudan a definirnos, ¿no? Como parte del diseño creado de Dios. Así que Dios nos coloca ahí en una familia para proveer un lugar donde podamos desarrollarnos como portadores de imagen, ¿no? Lo bueno y lo malo de nuestras familias muchas veces llevamos con nosotros, ¿verdad? Y nos moldean, nos guste o no. Así que, hablando en términos psicológicos, emocionales y financieros, hay solteros jóvenes y adultos totalmente independientes de sus padres y otros aún bastante dependientes de sus padres y madres, ¿no? Así que hay distintas posiciones sobre este asunto y no quiero aquí entrar en esta discusión. Simplemente también quiero dar algunas pautas o algunos consejos pastorales generales, independiente de la realidad y la postura de cada uno. Primero, independientemente del contacto que se tenga con los padres, ¿qué la Biblia nos pide? Honrarles, ¿no? Honrarles. Efesios capítulo 6, versículo 1, Proverbios capítulo 23, versículo 22 al 25. Y el mismo Deuteronomio, el mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas por mucho tiempo, ¿verdad? El único mandamiento con promesa incluso. Así que algunas sugerencias. ¿Qué es honrar a los padres? Algunas sugerencias, ¿no? Escuchar lo que dicen, tratarles con respeto, darles atención debida, hacer el posible para cuidarles cuando necesiten, etcétera, ¿verdad? Pero es verdad igual que no hay ningún requisito bíblico para obedecerles como se debe cuando uno es un hijo viviendo en su casa. Es decir, una cosa es cuando el hijo es un hijo que vive bajo el techo de su padre y su madre, y otra cosa es el hijo que ya no vive bajo el techo de su padre, sino que vive independientemente. Tiene su propio trabajo, sus propias condiciones y va a lo suyo, es decir, se ha independizado. Son dos cosas distintas desde el punto de vista bíblico. Bajo el mismo techo hablamos de obediencia. En techos diferentes hablamos de honra y respeto. ¿Entiendes la diferencia? Esa es la cuestión. Así que los adultos solteros que ya hayan establecido su propia fe, sus propias finanzas, su propia carrera y aún su propio hogar, ya no están bajo la autoridad de los padres. Les deben el respeto y la honra, como todos debemos a nuestros padres, pero ya no están bajo su autoridad, ¿no? Pero claro, como decía antes, ¿no? A lo mejor esa independización es gradual. Uno que tiene 20, 22, 25, pues es diferente del uno que tendrá 40, al menos eso es lo que se espera, ¿no? Pero sí, cuando ya hay una independización, pues ya no hay esa obligación de obediencia y sujeción, sino hablamos de honra y respeto, ¿no? Ahora, dicho eso, también digo que los padres, según su experiencia y madurez, pueden dar buena asesoría, apoyo y consejo. Mira lo que dice Proverbios 23, 22 al 25. Oye a tu padre, a aquel que te engendró,
Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Es un proverbio pues, que nos anima a eso, honrar a los padres y a las madres, incluso cuando no están bajo el mismo techo, ¿no? Es decir, ya nos hemos independizado, pero aún así pues es sabio escucharles, darles atención a sus consejos, a su madurez, a su experiencia, y etcétera, 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 ¿no? Eso es humildad. Luego cada uno será responsable por sus decisiones, obviamente. Segundo consejo. Bueno, estamos aquí, honrar y respetar a los padres, y aquí pues el tercer punto. Hay una clara diferencia ahí entre padres cristianos y no cristianos. Normalmente hay una gran diferencia en la manera de relacionarse, ¿no? Cuando tenemos a unos padres creyentes y cuando tenemos a unos padres no creyentes, es decir, que profesan una fe diferente. Quizá para muchos que tienen padres cristianos, pues su relación con ellos es un gozo. O pueden de alguna forma hablar desde una plataforma, o hablar de tomadas de decisión, por ejemplo, y de contexto, desde una plataforma común, que es la misma fe, ¿verdad? Pero claro, para unos que tienen padres no cristianos, pues puede ser más difícil ese tipo de conversación y relación, ¿verdad? Y lidiar con ello. Eso no significa que no haya buena relación, lo contrario, lo que hemos dicho por la mañana, ¿no? No solo puede, como debe haber buena relación, pero es verdad que de alguna forma las bases ya son otras. Y eso significa pues que en algún momento la conversación ya no podrá ser tan profunda como a lo mejor uno gustaría. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás hablando A y tu padre está hablando B. Entonces, y tu madre dice J y tú estás en la H. ¿Por qué? Porque son dos tipos de fe ya diferentes. Y llega un momento que tienes que, por ejemplo, hablando de conversaciones, ¿no? Tienes que elegir el tipo de conversación que vas a tener y evitar otros tipos de conversación para mantener la buena relación. Y claro, cuando haces eso, te distancias un poco. Es un proceso natural y normal. Así que, dicho eso, está bien estar en desacuerdo con los padres, y mientras más el desacuerdo esté firmado o fundamentado en las Escrituras, más seguro se puede estar de este desacuerdo. Porque algunos tienen ese peso, ¿no? No puedo estar en desacuerdo con mis padres, no puedo estar en desacuerdo con mi madre. A ver, si tu madre o tu padre dice algo y tú estás viendo que no está en las Escrituras, no tiene base, pues tú tendrás que estar en desacuerdo. Es una cosa que la he vivido en mi casa. Y después mi padre ha llegado a comprender. Pero bueno, eso no significa que no le escucho. Lo contrario, le escuchaba y le respetaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y le honro, y etcétera. Y hoy mucho más, ¿no? Porque ya tengo una mejor comprensión de las cosas que la que tenía hace 18, 15 años, por ahí. Pero bueno, mi padre también se ha convertido y eso ha ayudado bastante. Bueno, tercero o cuarto aquí nuestro punto, ¿no? Acercarse a los hombres y mujeres mayores de la congregación. Y ahí tenemos dos textos, Tito capítulo 2 y Hebreos 13, 17. Una pregunta interesante sería, cuando necesito buscar a alguien mayor y más sabio para la dirección,
motivación, guía y soporte, ¿hacia quién me dirijo? ¿Hacia quién me dirijo? Tener padres creyentes puede ser fuente de gran sabiduría, pero ni todos tienen ese privilegio. Es la realidad. Hay aquellos también que ya tienen los padres fallecidos o que a lo mejor viven demasiado lejos y no están en el contexto que estáis, ¿verdad? Los otros amigos solteros son buenos, pero tienen más o menos el mismo entendimiento que tú. Así que está bien tener amigos y compartir con ellos, pero a lo mejor no tendrán la sabiduría o la capacidad de ver las cosas como una persona que no forma parte del círculo de amistad y tiene y vive la misma situación que tú. Entonces, ¿qué hacer cuando necesito buscar a alguien mayor y más sabio? Pues aquí es donde quiero enfatizar la necesidad que tiene el soltero de acercarse a los hombres y a las mujeres mayores de la congregación. La respuesta bíblica a la pregunta ¿qué acabo de hacer? Por ejemplo, ¿a quién puedo dirigirme como soltero para recibir dirección? Pues vienen esos dos pasajes, Tito y Hebreos, ¿no? El soltero no debe conectarse solamente con otras personas solteras, sino que os animo a conectarse también con gente mayor. ¿Quieres un buen consejo? ¿Quieres algo de sabiduría? Pues asómate a una mujer que tiene un poco más de experiencia que tú en algunas cuestiones de la vida. Acércate a hombres que tienen un poco más de conocimiento que tú, o un poco más de experiencia y madurez, para aprender de ellos y preguntarles a ellos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discipulado es una regla para la vida cristiana. Y Tito, capítulo 2, por ejemplo, nos enseña precisamente eso, ¿no? Que las mujeres, hablando de mujeres específicamente, que las mujeres más experimentadas puedan ayudar a las menos experimentadas, ¿no? Esa es una forma de discipular, así que tanto de un lado animo a los solteros de alguna forma en ese sentido, a buscar ese apoyo, y a los mayores y a la gente que está ya en un nivel de madurez, digamos así, de vida y de fe, pues a asumir ese rol. Yo voy a discipular ese joven, esa joven o esa persona que necesita de ese tipo de ayuda, pues yo estaré ahí para dar ese soporte. ¿Me explico? Esa es la idea. Pues vale. Entonces, vencemos el siguiente punto ahí, ¿no? Los ancianos también deben tener un papel paternal en la vida de los solteros. Y vamos terminando, bueno, no terminando del todo, ¿no? Bienestar sexual. Vivimos en una cultura ultra sexualizada. Así que para la mayoría de los solteros pueden haber luchas diarias con su sexualidad. Y este hombre llamado Mark Dever escribió esto que está ahí en vuestro folleto, ¿no? Algunas personas piensan que las religiones del mundo son competidores significativos para el cristianismo. Sin embargo, pienso que puede ser dicho de manera justa que el principal competidor que el cristianismo enfrenta hoy en día en el occidente no es el islam o el judaísmo, no es el ateísmo o el hinduismo, es el erotismo o el aumento de la búsqueda desinhibida de la satisfacción de nuestras pasiones sexuales en cualquier forma que deseemos. Existe mucha presión de nuestra cultura hacia la sexualidad. Las personas del mundo piensan que esto es extraño. Como adulto soltero, no tener relaciones sexuales, por ejemplo, de manera regular. La lujuria es una realidad tanto para hombres como para mujeres. La masturbación o la pornografía están ahí para todos, por ejemplo. De hecho, para ambos géneros, ¿no? Y aquí no estoy hablando simplemente de un género, ¿no? Así que puede haber una verdadera confusión ahí como adulto soltero acerca de saber qué hacer con sus deseos sexuales. Así que algunos consejos pastorales igualmente de manera general. Ser honesto y abierto en vez de vergonzoso
y secreto. Eso es fundamental, ¿no? A veces tenemos esos temas como un tabú, ¿no? Y a veces simplemente no se habla de eso en las iglesias, etc. Pero yo pienso lo contrario, ¿no? Muchas veces porque el sexo es un tema privado, pues lo dejamos ahí apartado. Y para muchos es embarazoso hablar de ello. Pero cuanto menos se habla, pues más cosa equivocada uno piensa en su cabeza, ¿no? Así que muchos prefieren reprimir sus deseos, porque la Biblia dice que no puedes tener sexo antes del matrimonio, en vez de ser honesto acerca de esos mismos deseos con otros. Reprimir no es la solución. Ser honesto al respecto de esos deseos que son naturales y dados por el propio Dios trae mucha más claridad a la situación y mucho más fuerza para hacer lo que se debe. Así que mi consejo, si luchas con eso, es ábrete a un círculo pequeño de amigos de tu mismo sexo. Incluso, como decía antes, ¿no? A esas personas que piensas que tienes más madurez y más posibilidades de ayudarte de alguna forma. Al principio puede ser incómodo hablar de ello, pero eventualmente encontrarás alivio y entendimiento al tener ahí amigos y personas caminando contigo a través de la vida, que te dan soporte en esta área. Todos necesitamos ayuda en todas las áreas, porque unos tienen debilidades en algunas cosas, otros tienen debilidades en otras y otros en otras, y así por delante. Nadie somos perfectos. 2. Sé muy cuidadoso acerca de las tentaciones que vienen con una vida sexual pura, ¿no? El enemigo sabe que estás librando esta batalla para aquellos que la están librando, ¿no? Así que, por ejemplo, un ejemplo que el hombre ha dado aquí, ¿no? Las mujeres solteras sentirán un fuerte deseo de recibir propuestas de hombres no cristianos para intimidad y conexión emocional, porque no recibes el mismo tipo de atención de hombres cristianos de la iglesia. Me parece muy correcto, ¿verdad? Así que uno de los mayores peligros de la soltería es la habilidad de aislar. Proverbios 18, versículo 1 dice: quien se aísla a sí mismo busca su propio deseo y se resiste a todo juicio justo. Vivir aislado es una tentación para los solteros, para la gente que vive sola, ¿no? Es una tentación que hay que ser vencida. ¿Por qué? Porque no nacimos para vivir aislados. Y en ese sentido, pues la comunidad es muy importante. Porque aquí tienes un grupo, ¿no? O aquí tienen un grupo de personas que estamos para amarnos unos a los otros y comprendernos unos a los otros y ser de apoyo unos para los otros, cada uno en sus necesidades. Así que bueno, si estás luchando con eso en específico que estamos aquí hablando, tienes ahí los puntos en el folleto que os he dejado. Yo te animo a no pelear esta batalla solo, sino a buscar ayuda. Y quinto y última categoría que he mencionado: el discípulo de Cristo y la membresía de la iglesia o la comunidad. Hemos estado hablando de identidad, ¿no? ¿Quién soy? Lo que encuentras es una variedad de cosas que forman y definen la manera en que uno comprende a sí mismo como soltero cristiano. La sexualidad, los antecedentes familiares, la educación, el trabajo, todo puede tener un impacto significativo en la identidad de uno. ¿Qué debe estar como prioridad en nuestras identidades? Primero y principalmente debe estar la perspectiva de Dios a tu respecto, a nuestro respecto. La perspectiva de Dios
en nuestra identidad. Donde frecuentemente nos metemos en problemas en la vida es cuando permitimos que las cosas del mundo, experiencias, abuso, origen étnico, familia, educación, trabajo, aún etiquetas sociológicas, sean más importantes y de mayor influencia de lo que Dios dice a nuestro respecto. Es decir, la perspectiva divina sobre nosotros. Así que, como discípulos de Jesús, queremos que las Escrituras sean lo que tenga una mayor influencia en formar y definir nuestra identidad. Como discípulos de Cristo, queremos que las Escrituras sean lo que tenga una mayor influencia en formar y definir quién somos nosotros. Queremos que Dios y su palabra definan de forma autoritaria quién somos nosotros, es decir, nuestra identidad. Entonces, la confusión de identidad ocurre cuando permitimos que otras cosas nos definan más que la palabra de Dios, más que el propio Dios. Así que mucho de este dilema es que nuestras experiencias e interpretación personal sobre la vida se conviertan en algo con autoridad en la manera en que nos definimos. Lo que sé que es verdad, la palabra de Dios, en este caso no importaría, pero sabemos que sí importa. Entonces, así que nos oponemos a esa idea, ¿no? Y queremos afirmar que la identidad fundamental del adulto soltero es simplemente la de un discípulo de Jesús. Simplemente la de un discípulo de Jesús, que tiene la libertad o la oportunidad de libremente, dentro de sus posibilidades, servirle con sus dones. Mira lo que dice las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, y aquí terminamos con algunos pasajes bíblicos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Gálatas capítulo 3 versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que en último análisis, el último destino de la soltería de uno es el cielo y no el matrimonio. Todas las otras maneras en que uno soltero se define necesita ser tomado a través de un lente único y más fundamental, que el soltero es un discípulo de Cristo más. Es decir, un discípulo de Cristo más. Si se casará un día, pues genial. Si no se casará, pasa nada. No es menos ni más. Termino con mi propia experiencia. Yo me casé con 27 años. Cuando me casé, ya llevaba 4 años de pastor. ¿Verdad? Y entonces por 3 años y medio o 4 fui pastor y soltero. Y un día vino a mi iglesia un pastor a predicar y creo que no sabía que yo era soltero. Y estaba hablando
Y al final de su exposición, no sé por qué llegó a decir eso, no me acuerdo del contexto, nada, solo me acuerdo de lo que él dijo, a fin de cuentas, porque me tocaba a mí. Y él decía algo sobre los matrimonios y con esas palabras dijo que aquellos que no están casados, los hombres que aún no están casados, no están completos. Y claro, pues eso fue para mí, ¿no? Una bomba. ¿Qué estás diciendo que yo no estoy completo? ¿Qué dices, hombre? Que vienes a mi iglesia, a la cual yo soy pastor, para decirme que yo no estoy completo. Venga ya. Pero ese es el concepto que mucha gente tiene. Incluso creyentes. De que una persona soltera, pues, le está faltando algo. No le está faltando nada si él tiene a Cristo. O no le está faltando nada porque es un ser humano. Si ha decidido estar soltera, pues ya está, es su derecho. Si se decide casarse, pues ya está, es su derecho también. Tendrá unas cosas buenas y malas, ambas cosas, ¿no? Bueno. Total, que me enfadé con aquel hombre que me dijo que estaba incompleto. No me casé por él, ¿vale? Me casé porque encontré a ver, al fin de cuentas, merecía la pena. Porque es bueno decir eso porque hay una mentalidad, y especialmente dentro de las iglesias evangélicas, porque valoramos el matrimonio, es verdad que lo valoramos, pero a raíz de eso hay una mentalidad que no es buena igual, que se va al otro extremo, de alguna forma menospreciar las personas que están solteras como personas que no están completas, que necesitan aún algo. A ver, que delante de Dios no necesitan nada, que tienen todo lo que necesitan ya. A fin de cuentas han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Me explico? Entonces, es bueno que tengamos esa mentalidad. El hecho de que valoramos algo no significa que debemos devaluar otro algo. ¿Me explico? Y con esa mentalidad a veces ponemos presión, demasiada presión en un grupo que está dentro de la comunidad, en cuanto no deberíamos poner demasiada presión en nadie y dejar que cada uno viva con libertad aquello que quiere vivir y piensa que debe vivir hasta que el Señor pues desee otra cosa para él o para ella, o que ella desee otra cosa. ¿Me explico? Entonces, por eso digo que es bueno ese tipo de estudio, porque así todos vamos llegando a una comprensión y vamos aprendiendo a llevarnos mejor unos con los otros, ¿no? Respecto a distintos asuntos y temas, ¿no? Y bueno, empezamos hoy y tenemos 3 estudios más por delante a ese respecto. Así que acordaros, la forma como definimos aquí la soltería. Es una persona completa, primero, porque eso tengo que decir, porque lo que he sufrido yo, el tanto de gente que me quiso casar, ¿verdad? No se daban cuenta, no lo sé, pero me molestaba demasiado el tanto de gente que quería casarme con tantas otras personas. Y después que fui consagrado al ministerio pastoral, más y peor. A ver, si Pablo fue soltero toda su vida, el apóstol más grande que tuvo en la Biblia. Y me decía, no, es que si no te casas no sabrás aconsejar. Pero bueno, ¿qué me dices? Si yo no aconsejo con base en mi experiencia, yo aconsejo con base en la Biblia. Y la consejería no es con base en experiencia personal, la consejería es con base en las Escrituras. O no vas a escuchar los consejos de Pablo, porque él era soltero. Venga ya. Entonces, el soltero es una persona completa, igual que los casados son personas completas, y ya está. Pero definiendo los solteros, pues personas completas, que tienen la oportunidad de servir a Dios con sus dones,
con más libertad por su contexto de vida. ¿Vale? Y otras cosas más que tienen como discípulos de Cristo. Hijos de Dios, discípulos de Jesús, llenos de fe, etcétera, etcétera. Amén, queridos.